Saludos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una edición más de Periodismo 2030. Esto sigue creciendo y ya veréis que la entrevista que tenemos hoy es de primerísimo nivel. Empezamos. Fernando Jauregui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Sergio. Un día Bienvenido más, a Periodismo 2030, tu casa. una gran entrevista, sí, claro, y la tuya, Claro, por una eso. gran entrevista más Sí, y además una entrevista de la que yo me siento muy satisfecho de poder hacerla. Creo que el periodista con el que vamos a hablar es un periodista joven, tiene 40 años, ya está muy premiado, le han dado el premio Ondas y el premio Iris y, en fin, ha sido corresponsal muy bueno en los Estados Unidos y ahora es uno de los rostros de las en caras Moscú antes. en Moscú antes, y ahora es una de las caras más conocidas de la televisión, porque es el presentador nada menos que del telediario estrella de Televisión Española. Es naturalmente Carlos Franganillo, que anda por aquí Carlos, con nosotros ya. ¿Qué Hola, tal? Carlos. Muy bienvenido. buenas. Un gusto estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. La verdad es que pues muy honrado de estar con vosotros. He visto el elenco tan notable que tenéis y, bueno, me siento un intruso, un novato casi dentro de todo este mundo, ¿no? He visto No, las no, entrevistas novato que no me eres. preceden y son grandiosas, ¿no? Novato no eres, ni intruso tampoco. Así que todo lo contrario. Nuestros alumnos tenemos, te advierto, tenemos muchos alumnos ya mirándonos y siguiéndonos. Nuestros alumnos van a aprender muchas cosas de ti, porque tú, y te lo digo a la cara porque también lo digo a tus espaldas, has sido un corresponsal ejemplar y ahora estás batiéndote el cobre en un terreno muy difícil, porque ahora la información es un terreno especialmente difícil y más difícil que se está poniendo. Y batirse el cobre ahí y mantenerse en una posición muy tan digna, a mí me parece que no está siendo fácil. Pero, en fin, aquí estamos entrevistando precisamente a la gente a la que consideramos que puede ser un ejemplo para nuestros alumnos, para los alumnos en la profesión que han escogido. Así que vamos al lío, si te parece ya, Carlos. Disparad Pues cuando venga, queráis, sí, sí. vamos para allá. A ver, Carlos, esto está cambiando muy rápido, muy rápido. La televisión, los medios de comunicación, los periodistas, hemos hablado de periódicos, muros de pago, periódicos digitales. Bueno, me gustaría que hiciéramos juntos, te voy a pedir que hagas un breve diagnóstico de en qué punto crees tú que se encuentra este momento la televisión. La tele que trabajas cada día, en la que, como dice Fernando, te bates el cobre cada día. Imagino que tienes muchas reflexiones ahí de por dónde va esto y hacia dónde se está moviendo, ¿no? Para intentar averiguar en qué tenemos que mejorar. ¿En qué punto crees que estamos? Yo creo que la televisión, comparado con otros medios o con otras ramas de la información, está o tiene mejor salud. Yo creo que hay grandes diferencias. Es un mundo que está cambiando enormemente, como también la prensa escrita, como prácticamente todos los medios de comunicación, pero yo creo que tiene algunas particularidades en ese sentido. Es decir, la potencia que sigue teniendo la televisión, a pesar de que no sea un invento tan reciente, no son las redes sociales ni es Internet, yo creo que sigue teniendo una potencia enorme y sigue siendo una vía principal de información. Yo creo que en ese sentido está resistiendo mejor el impacto de la tecnología, porque todavía tiene un valor añadido. No estoy despreciando en absoluto la prensa escrita, ¿no? Pero tiene una serie de desventajas que le ponen en una situación mucho más delicada ante el avance de la tecnología, porque su materia prima, bueno, es más fácil de compartir, de piratear, yo creo que es bastante más vulnerable en ese sentido y la crisis que sufre la prensa escrita es muchísimo más grave. Han pasado, yo creo que llevamos más de 10 años hablando de esa crisis de la prensa escrita y de momento nadie ha encontrado la solución, salvo 1, 2, 5 medios grandes internacionales que tienen otra potencia y que pueden encontrar suscriptores en cualquier rincón del mundo y tienen otras vías de financiación. Pero en líneas generales la prensa escrita está sufriendo todavía enormemente y no veo que ningún modelo sea del todo eficiente. Quizá en el mundo digital están apareciendo ya modelos más sostenibles y con redacciones más jóvenes, más adaptadas al nuevo entorno, pero los medios tradicionales que se han tenido que adaptar todavía están sufriendo enormemente y les está costando mucho. La televisión yo creo que tiene otra naturaleza, tiene otra pegada, tiene otro impacto. Es verdad que ahora
estamos en un entorno y en un ecosistema muy diferente porque han aparecido plataformas, hay otra serie de productos, que hay otra serie de consumos también. Todos estamos viendo televisión de una manera diferente a la que consumíamos antes, ¿no? Pero yo creo que esa potencia sigue estando ahí y si hablamos exclusivamente de la televisión tradicional, sigue teniendo fortalezas que son difícilmente superables. Me refiero, por ejemplo, a la potencia de la información en directo o del espectáculo en directo, del entretenimiento en directo, lo que es la capacidad de mostrar la realidad en el momento preciso, en el instante que está ocurriendo. De momento, seguramente las plataformas encontrarán alguna manera de competir también con eso en el futuro, pero al fin y al cabo será el mismo producto, ¿no? Yo creo que ese producto es difícilmente sustituible por otros, por las redes sociales y por otra serie de plataformas. Yo creo que esa fortaleza está ahí y se habla mucho de que la televisión cada vez tiene menos audiencia o que los informativos en televisión tienen cada vez menos audiencia porque la gente ya no ve eso, sino que los jóvenes consumen el teléfono, etcétera. Hay seguramente una parte de verdad, pero yo creo que si sumamos las audiencias que tienen los grandes informativos nocturnos de todas las cadenas, estamos hablando de 9, 10 millones de personas que cada día se conectan en directo a ver ese producto, que no me parece una cifra nada despreciable. Eso sin sumar otros tipos de consumo que ese mismo producto ya tiene, es decir, el telediario de la 1 o el de Antena 3 o el de Telecinco o el de La Sexta, todos tienen plataformas donde ese mismo producto después se puede ver en diferido, se puede compartir, se puede ver desde otros países. Es una audiencia que no se está cuantificando, que es muy difícil de medir, pero que está ahí, que antes no estaba. Se han abierto otras ventanas para ese mismo producto, ¿no? Entonces yo, no soy tan pesimista como a veces nos ponemos, incluso los propios periodistas y dentro de los medios de comunicación. Yo creo que la televisión y el informativo en televisión tendrá que adaptarse a las necesidades de una audiencia que ha cambiado y que todos hemos cambiado de alguna manera nuestra manera de consumir información, de compartir información, de comunicarnos unos con otros. Pero ese paso que yo creo que se está dando en algunos casos, habrá que seguir en esa vía sin tener un objetivo todavía muy claro, se irá haciendo un poco al andar, pero yo creo que la televisión es una herramienta con muchísimo futuro, el periodismo en general, ¿no? Pero la televisión yo creo que tiene mejor salud que otros medios de comunicación. Antes de que entre Fernando, muy breve, Fernando, pero es que al hilo de lo que decía Carlos, hay una cosa que me interesa saber, Carlos. Ahora todos decimos que ya no esperamos a las 3 y a las 9 para consumir información porque estamos conectados permanentemente. ¿Cuál crees tú que tiene que ser precisamente ahora el valor añadido del telediario? O sea, tú cuando piensas en el telediario de las 9 dices, bueno, ¿qué valor añadido? La gente lleva todo el día consumiendo esta información, ¿yo qué le puedo aportar? Pues es la gran pregunta, yo creo que es una muy buena pregunta, yo creo que por ahí tienen que ir los tiros. Aparte de la parte técnica del directo, de la infografía, de toda esa serie de elementos tecnológicos que cada vez están más presentes, la clave es esa, es decir, nosotros estamos sometidos, todos los ciudadanos, me refiero a impactos constantes, a información constante, a veces demasiado superficial, porque es el lenguaje que han creado también estas redes sociales, el WhatsApp, todas estas herramientas al final han contribuido, en mi opinión, a dar menos profundidad a las cosas, a que la información fluya sin descanso, casi sin tiempo para reposarla y para estudiarla. Y como tú dices, a las 9 de la noche todo el mundo sabe más o menos lo que ha ocurrido. Le llegan alertas de los digitales, ha escuchado la radio o ha visto otros informativos o ya más o menos el día está hecho. Yo creo que la clave va un poco por ahí. Yo creo que en los próximos meses, sobre todo, trabajaremos también esa línea, la necesidad de que el telediario o el informativo nocturno sea algo más parecido a un programa informativo, por supuesto, pero que trate de dar contexto, que trate de detenerse más en algunas cosas y que deje de ser, esa es mi opinión, no sé si será la gallina de los huevos de oro, a lo mejor eso luego no tiene ninguna audiencia, quién sabe, pero yo creo que la necesidad periodística debería de ir por ahí, ¿no? En crear contexto, en explicar cosas, en pararse un poco, quizá en menos temas, en no convertirnos en una ametralladora que al final es una retahíla de informaciones a veces demasiado cortas y detenernos en las cosas, darles profundidad y pensar nuevos lenguajes. Eso no significa que tenga que ser aburrido ni que tengamos que dar una profundidad casi académica a las cosas, ¿no? Hay que hacerlo de manera didáctica, utilizando las herramientas tecnológicas que cada vez están más al alcance, pero creando contexto. Yo creo que eso es lo que cada vez falta más, ¿no? Por desgracia. No sé si la gente, hablo por todos nosotros,
somos receptivos al contexto o cada vez tenemos más la tendencia de quedarnos en las píldoras, en el titular un poco retorcido, pero que nos despierta un sentimiento y en los enfoques que nos radicalizan o confirman nuestras posturas. No sé si la cosa lleva por ahí y es algo insalvable, pero yo creo que la necesidad del periodista, la obligación del periodista ahora es tratar de parar un poco, de echar el freno. Siempre en esta profesión hemos vivido al límite y buscando la última hora y el último minuto. Obviamente eso va a tener que seguir siendo así, pero yo creo que es recomendable a veces bajar la velocidad y sobre todo un informativo nocturno, ¿no? Que ya el día está hecho. Podemos tener ese privilegio, parar un poco, explicar las cosas y regodearnos en algo muy específico que creemos que es importante y a lo mejor no es de purísima actualidad, ¿no? Yo primero te voy a contar una cosa que no te había contado. Hemos hecho una encuesta a 4.300 personas, que ya son personas, de GAT3 con la Fundación AXA, y lo que nos sale respecto a la televisión, lo vamos a hacer pública dentro de poco la encuesta entera, pero ahora estamos haciéndola un poco a trocitos. Lo que nos sale con respecto a la televisión es que a mí me da la impresión de que los jóvenes no ven los telediarios, no ven los informativos de televisión, tampoco escuchan los de radio, por cierto, y bueno, ya en cuanto a leer prensa impresa no te quiero ni contar. Tenemos que cambiar el lenguaje. Tú que estás en una transición, el lenguaje que puedo hacer yo es un lenguaje seguramente anticuado, y yo lo he visto en algunas de las clases que daba a mis alumnos, pero el lenguaje que puedes utilizar tú seguramente es un lenguaje más transformado. Tenemos que cambiar el lenguaje para hablar con los jóvenes, tenemos que cambiar la temática de los telediarios, de los informativos. Yo no sé si la temática, el lenguaje, sí, y se están haciendo iniciativas, yo creo que en ese sentido. Yo creo que hay que trabajarlo muchísimo más. Hablo desde el punto de vista de Televisión Española, ¿no? Pero yo creo que hay herramientas suficientes sin necesidad de cambiar el producto central. Es decir, tú puedes seguir haciendo un informativo no clásico, sino, bueno, con todos estos elementos innovadores que estaba mencionando ahora, y a la vez esa misma materia prima, digamos, después segmentarla y adaptarla, ¿no? Casi al instante. Yo creo que hay herramientas más que suficientes. Puedes hacer píldoras informativas de una parte del telediario, adaptarle, incrustarle unos rótulos o algún tipo de reclamo que lo haga más digerible para determinados públicos, para que se consuma en teléfono pues en un minuto. Todo eso se puede ir troceando y se puede ir trabajando, ¿no? A la vez, durante la tarde en la redacción se pueden ir elaborando ese tipo de informaciones. Yo creo que una cosa no es incompatible con la otra. Es decir, se puede mantener el informativo, no con la estructura tan clásica como estamos acostumbrados, de un presentador que hace una introducción y aparece un reportaje, un directo y vuelve al presentador. Pues esa estructura yo creo que cada vez está más desgastada, aunque, insisto, sigue habiendo casi 10 millones de personas que lo ven cada noche en total, o 9 millones, pero yo creo que hay que trabajar en esa otra dirección. Pero son personas con canas. Eso es cierto que los estudios de audiencia, al menos los que se refieren a Televisión Española, no sé si en otras cadenas hay alguna variación, supongo que sí, pero suele ser gente, la media, de unos 60 años, eso es verdad. Eso es verdad que es una cultura que está muy... En general toda la tele. Perdón, Sergio. En general es un fenómeno que sucede con toda la televisión. En Televisión Española... Si no hablo de Televisión Española, yo no hablo de Televisión Española, hablo de todas las teles. Sí. Bueno, adelante, sí. Sergio, perdona, hijo. No, Carlos, te he cortado yo, perdóname, Carlos. Sí, no, yo creo que eso es cierto, también, no sé, el reto es saber un poco qué va a pasar en los próximos años. Es decir, a lo mejor una persona de 20 años, dentro de 5 o dentro de 10, sí se vería un informativo de televisión. Quiero decir, todos tenemos diferentes fases de maduración, ¿no? Una persona de 30 años no consume la información como la consumía con 20, ni hace las mismas cosas que hacía cuando tenía 20. También hay una evolución humana que ahora yo creo que a veces es importante llegar a todos los públicos, y además la tecnología nos lo permite y es una manera de fidelizar a la gente. Pero teniendo eso presente y trabajando en esa línea, yo creo que tampoco hay que obsesionarse con la manera de consumo de los jóvenes, porque los jóvenes... pues bueno, es algo que la juventud, por desgracia, es pasajera también, ¿no? Y al final seguramente irán adquiriendo hábitos de consumo, no sé si más similares a los que tenemos algo más de edad, pero dejarán a lo mejor de hacer vídeos en TikTok dentro de 5 años, ¿no? No lo sé, eso... no hay que perder tampoco el rumbo. Yo creo que a veces los medios nos obsesionamos con llegar a los jóvenes y a un determinado segmento de público. Hay que hacerlo y hay que trabajar vías específicas para eso, pero sin perder el rumbo tampoco, ¿no? Hay que hacer un producto con una mirada más global, porque es una televisión generalista.
Entonces, bueno, yo creo que hay que buscar ese punto medio, ese equilibrio, e ir trabajando todas esas vías porque el mundo está cambiando, evidentemente. Yo, antes de hablar con vosotros, estaba recopilando un poco, dando marcha atrás y pensando los cambios tecnológicos que habíamos sufrido todos como ciudadanos y como periodistas. Y hace no tanto tiempo, hace poco más de 20 años, yo recuerdo que en mi casa mi padre nos trajo un ordenador y estaba conectado a Internet, y allí un poco nos abrió la mirada a lo que era entonces Internet. En ese momento era la prehistoria de los diarios digitales, ¿no? Eran ediciones muy rudimentarias, que casi no se actualizaban. 10 años más tarde, ya en 2005, yo recuerdo estar en Londres, además que lo tengo grabado, en un autobús, hablando con mi entonces novia, hoy mujer, de una noticia que estaba leyendo donde se pronosticaba que en pocos años todos íbamos a tener un aparatito donde veríamos el periódico sin necesidad de cambiar ese aparatito. Cada día se iría actualizando, cada segundo, y me parecía aquello ciencia ficción, ¿no? 10 años más tarde, pues ese consumo es el prioritario. Todo el mundo se levanta, abre el ojo y ve en Internet las noticias. Es decir, el mundo ha cambiado a una velocidad tan enorme que lo hemos asimilado porque vivimos día a día, pero el cambio es bestial y para nuestra profesión es una auténtica locura, ¿no? Yo no soy un tipo con una enorme experiencia, tengo 40 años, sin embargo he visto cambios como cualquiera de nosotros que son auténticos terremotos en la profesión. Cuesta adaptarse. Yo creo que, aunque parezca mentira, casi todavía es pronto para saber por dónde van los tiros y para encontrar una base sólida. Los periódicos en papel llevan mucho tiempo tratando de hacerlo y de momento hay muy pocos casos de éxito en ese sentido. Así que también yo creo que es importante mantener la cabeza fría, experimentar, buscar otras salidas, tratar de ganar otros sectores de público, por supuesto, nuevos lenguajes. Yo creo que todos estamos un poco obsesionados con eso y está bien que así sea. Pero la base, las herramientas básicas y los fundamentos periodísticos, yo creo que eso no deberían de alterarse mucho. Los lenguajes hay que trabajarlos, obviamente, pero la base va a seguir siendo la misma, espero. Hemos perdido a Fernando por el camino, creo que enseguida se volverá a conectar, pero mientras, bueno, aprovecho para subrayar dos cosas que me parece súper interesantes de las que has contado, Carlos. Una es la diferencia entre edad y generación. Claro, todos hemos tenido 20 años y no se consume ni tienen los mismos gustos ni intereses a los 20 que a los 30, a los 40. Aquí la pregunta que falta por resolver, y me temo que no la resolveremos hasta que pasen los años, es si los que ahora tienen 20, cuando tengan 40, consumirán información como la consumimos nosotros o no, ¿no? Y, por tanto, es una reflexión que llevará tiempo a hacer. Por otro lado, hay una cosa que has mencionado así de soslayo, pero quiero que nos detengamos un poco más en la competencia que supone para la televisión tradicional, para la televisión convencional, las plataformas. Las plataformas que, curiosamente, ahí sí que los usuarios están dispuestos a pagar por consumir, porque ven un plus de calidad, ¿no? Que les aportan algo que no les aporta los contenidos en abierto. Pero fíjate que, curiosamente, los periódicos digitales están teniendo dificultades con sus muros de pago y con las suscripciones, ¿no? ¿Qué reflexión haces tú? Yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión. Lo que pasa es que no sé muy bien en qué sentido. ¿Qué podemos hacer para transmitir a los ciudadanos que pagar por información de calidad es útil, igual que pagan por contenidos de calidad en plataformas? Pues es complicado y yo creo que más en el momento en el que nos encontramos. Yo creo que siempre, evidentemente, el hecho de pagar, de gastarse dinero en algo, pues es algo que genera rechazo, obviamente, ¿no? Sobre todo cuando el consumidor ha estado acostumbrado a recibir las cosas gratis o a precio muy barato. En la prensa digital, hasta hace 2 días lo hemos visto, como la gente consumía todos los medios en abierto y sin ningún esfuerzo podía leer artículos de diferentes periódicos sin gastarse un duro. En la televisión, obviamente, también, aunque sea en el caso de Televisión Española a través de impuestos, también tiene acceso a ese canal sin mayor gasto, como lo tiene con las privadas. Bueno, es difícil cambiar esa cultura. En otros países hay otras tradiciones. Implantarlas ahora sería muy, muy costoso y muy, muy difícil, ¿no? Pienso en el canon que se puede pagar en algunos países por la televisión pública, etcétera. Bueno, eso lo veo bastante imposible en este momento. Pero yo creo que tiene una especial dificultad en esta situación en la que nos encontramos porque vivimos todos, yo creo, en una tormenta de información constante, de mayor o de menor calidad. Y en el 80% de los casos suele ser información tóxica o superficial o intencionada o no sé, es un momento histórico muy complejo donde todos, yo creo, y yo el primero, nos sentimos un poco aturdidos, ¿no? Yo hablo por mí, pero es verdad que
todo evoluciona a una enorme velocidad. Insisto que yo no tengo 70 años para comparar lo que ocurría antes, ¿no? Pero es que me remonto a 10 años atrás y el mundo era completamente diferente. Las cosas eran algo más reposadas. Las historias en televisión podían durar algunos días o incluso semanas si la historia era suficientemente potente. Ahora es muy, muy difícil encontrar un ejemplo. Incluso grandes crisis políticas nacionales de repente se apagan a las 24 horas, a las 48 horas y se inicia otro debate. A veces son debates o generalmente son debates que crispan y que polarizan, ¿no? Porque yo creo que al final hemos descubierto, gracias a las redes sociales que lo han potenciado también, pero las televisiones tenemos parte de culpa y los medios en general, hemos descubierto que esa polarización, ese llevar al extremo las cosas en los debates, en las tertulias, en las noticias, muchas veces genera mucha emoción, genera mucho sentimiento, genera de alguna manera una especie de adicción también en el espectador que le lleva como una montaña rusa. Y yo creo que todo eso ha contribuido a convertir en muchos casos la información en una especie de juego de sensaciones, de espectáculo también, donde cada vez se valora menos la profundidad y se valora más ese impacto primero, esa emoción, esa irritación que produce o esa satisfacción que produce un hecho concreto, ¿no? Eso lo han potenciado muchísimo las redes sociales, eso lo ha potenciado también la televisión con productos como... No hablo de todas las tertulias, ni mucho menos. Hay tertulias enriquecedoras y que cuentan con gente que conoce de lo que habla, pero se ha fomentado mucho también ese estilo de la tertulia a cara de perro, ¿no? Donde al final estamos contraponiendo los extremos políticos de una sociedad, donde estamos despertando esa parte más instintiva y más emocional. Y yo creo que eso está degradando enormemente, por un lado, el discurso político, el discurso público y también el discurso periodístico, donde la gente no, o gran parte de la población ya no quiere detenerse tanto en la profundidad de las cosas, sino en las emociones que le despiertan pues ese enfrentamiento y ese enconamiento en la sociedad, ¿no? Es mi opinión, es lo que yo observo. Me preocupa seriamente porque al margen del tema profesional, si la gente consume mejor o peor información, creo que se está degradando enormemente todo alrededor, ¿no? Y eso es muy nocivo. Todos de una manera u otra estamos participando de ese juego y no sé de qué manera tampoco se puede frenar. Creo que los medios tienen una responsabilidad enorme en eso también, ¿no? Pero no soy tan optimista. Hemos entrado en una espiral muy, muy difícil de controlar, yo creo. Completamente de acuerdo. Fernando, te hemos recuperado. Ahora Tengo... Estás congelado. Adelante, Fernando. ¿Te has perdido? Primero, ya, a ver, y ahora me voy a perder porque estoy conectado con el teléfono, porque es que como vivo en el campo, y debo pedir perdón a los que nos están viendo y a Carlos, de vez en cuando ocurren en el campo cosas como que se te va la luz. Digo. Oyes a los ciervos por la noche, pero se te va la luz. Así que, ¿qué queréis que os diga? Sin duda, me oiréis peor y os oiré yo a vosotros peor hasta que pueda restablecer esto. Pero, mientras tanto, te voy a preguntar una cosa que no sé si te ha preguntado ya Sergio. ¿Tú cómo hubieses actuado si hubieses estado retransmitiendo desde una gran cadena de televisión las elecciones norteamericanas y vies que el presidente saliente, aunque no lo reconociese, está mintiendo? ¿Hubieses cortado tú la emisión? Y segundo, hemos vivido una información televisiva de la era Trump, que ha sido una información televisiva agónica en el sentido de pelea, ha sido una información televisiva muy faltona para con los medios de comunicación. Ahora viene la era Biden. ¿La era Biden va a ser diferente, tú crees? Ambas cosas te pregunto de una tacada. Bueno, en el primero de las preguntas, yo nunca jamás hubiera cortado esa declaración. Creo que fue un exceso, además por parte de, creo que todos los medios de comunicación. Es que incluso en la Fox, que teóricamente estaba más alineada con el presidente de los Estados Unidos, también tomó esa determinación. Yo creo que es gravísimo. Encuentro que entiendo que a muchos pues les genere cierto regocijo, ¿no? Pero yo creo que es un error. Yo creo que los medios tenemos un papel muy, muy delicado, muy fino en la sociedad, ¿no? Y entiendo que pueda haber medios privados que tengan una línea editorial y quieran apostar por posicionarse muy claramente frente a algunos fenómenos políticos. Bueno, están en su derecho, ¿no? Pero hablando desde el punto de vista general y un poco purista, yo creo que el periodista tiene que medir muy bien esas cosas porque
no tiene que olvidar cuál es su papel, ¿no? Un papel de intermediario activo, pero yo creo que tomar parte tan claramente en algo como cortar a un presidente en el cargo de los Estados Unidos me parece gravísimo. Eso no quita para que después, una vez que ha acabado esa retransmisión, se le pueda explicar a la audiencia que lo que ha dicho es falso, que no hay ninguna prueba para esas acusaciones de fraude, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que una vez que has optado por pincharle en directo y escucharle, yo creo que tienes que dejar que él termine su intervención y luego argumentar lo que tú creas con hechos que sean constatables, ¿no? Pero yo creo que ahí la prensa, en este caso los medios americanos, cometen un error, y un error que han estado cometiendo muchas veces en su historia, pero con la presidencia Trump especialmente, ¿no? Yo he estado allí durante los primeros años de su presidencia y como tú decías, Fernando, Trump optó por la lucha frontal contra los medios de comunicación o contra la gran mayoría de los medios de comunicación, porque él es una persona muy hábil y políticamente, aunque sea muy peligroso lo que ha hecho en muchos casos, él ha entendido que para muchos ciudadanos los medios de comunicación más punteros están en manos de élites intelectuales de las costas, ¿no? Es un poco la idea que él ha transmitido y que muchos estadounidenses tienen, ¿no? Que en manos de élites progresistas de las costas de los Estados Unidos frente a la América rural, etcétera, ¿no? Él, conociendo esa percepción, él supo utilizar a los medios como objetivo, como para convertirlos en una especie de adversario político, ¿no? Él decía que era la auténtica oposición en los Estados Unidos eran los medios. Él es una estrategia peligrosa, creo que degrada también el discurso público en los Estados Unidos, pero yo creo que ahí los medios en algunas ocasiones extralimitaron en la respuesta y eso acaba generando ese círculo vicioso de rechazo de algunos sectores a los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que hay que ser especialmente pulcro. Entiendo que el periodista americano lo viviera de otra manera, no es lo mismo un corresponsal que está ahí un poco como observador, pero a pesar de ese hostigamiento, de ese mensaje constante contra los periodistas, yo creo que se echó en falta un poco más de cabeza fría, precisamente para no dar razones. Lo que pasa es que Trump es un tipo muy inteligente que conoce, yo creo que mejor que nadie, cómo funciona la sociedad actual y cómo funciona la cultura mediática actual. Y él lo ha sabido aprovechar durante un tiempo a su favor, ¿no? Él sabe que un producto chirriante y ruidoso genera atracción, para bien o para mal, pero genera atracción. Y los medios, aunque sean hostiles, van a convertirse en adictos a ese producto porque les va a dar mucha audiencia, ¿no? Entonces se ha generado ese círculo que yo creo que la prensa estadounidense en muchas cosas ha estimulado una gran capacidad de investigación, de trabajo común entre grandes medios de comunicación, pero por otro lado también ha despertado esa especie de discurso combativo y un poco activista que desde mi punto de vista puede ser perjudicial para los medios, ¿no? Yo creo que en un mundo tan polarizado, al final hay muchos ciudadanos que van a percibir que los medios están colocados o en un bando o en otro. Y yo creo que eso es una derrota en general. Y sobre, bueno, no sé si que va a responder también la cuestión de Biden, pero que me quiero detener un momento también en algo que tiene que ver con la era Trump, pero tiene que ver con algo más. Aquí hemos situado muchas veces en Donald Trump ese momento en el que se dirige directamente a los ciudadanos a través de las redes sociales y, por tanto, prescinde del intermediario que hemos sido y somos los periodistas. Para bien y para mal, ¿no? Somos un intermediario más que interviene en el proceso, pero en una rueda de prensa podemos repreguntar o contraponer contradicciones, etcétera. Él ha intentado prescindir de eso. Más allá de Donald Trump, ¿crees que este fenómeno es creciente y nos debe preocupar? Esta idea de que los actores políticos o de otra orden, en otro sentido, se dirijan directamente a los ciudadanos y, por tanto, el papel de los periodistas vaya siendo relegado paulatinamente. Sí. Espera, y segunda parte, un momento, Carlos, y segunda parte de lo que está preguntando Sergio. ¿El periodismo español, concretamente, va a ser lo mismo después de las ruedas de prensa telemáticas, forzadamente telemáticas seguramente, del presidente del gobierno? ¿Hay cosas que se han quedado aquí para quedarse? Pues, a ver, yo, respecto a la primera pregunta que lanzaba Sergio,
el contagio, digamos, de esa cultura de Trump, te referías más o menos fuera de los Estados Unidos. Yo creo que eso es una realidad. Vamos, cuando llegué a Estados Unidos llegué un poco con esa idea de que Estados Unidos y la política estadounidense siempre marcaban un poco el rumbo de lo que ocurría en el resto del mundo, o en el mundo occidental al menos, ¿no? Y, bueno, me parecía un poco exagerada, pero viéndolo de cerca es algo que es clarísimo y además es muy rápido. El impacto que tuvo Obama en el mundo, si nos fijamos en España en concreto, pues es total, ¿no? Hay discursos que se han interiorizado en muchos partidos que emergieron entonces. El Yes We Can, pues de alguna manera hay un partido que se llama Podemos en España. Imagino que de alguna manera lo han absorbido de ahí, ¿no? Ciudadanos cogió también elementos muy relacionados con Obama. Yo creo que en todos los partidos el espíritu de Obama durante un tiempo fue muy intenso y Trump ha tenido un efecto también muy importante. Es verdad que ya estábamos en un mundo más agitado, más crispado, más marcado por nacionalismos en Europa, por la crisis de 2008 y todos los efectos que había tenido, pero Trump de alguna manera es el tapón que sale disparado y libera una serie de conductas que muchos políticos, sobre todo los políticos, digamos, mainstream, todavía mantenían reprimidas, ¿no? No habían dado ese paso. Yo creo que con Trump se da un paso muy peligroso hacia esa degradación del discurso público, ¿no? Obviamente los partidos populistas de izquierda y de derecha ya lo tenían muy interiorizado y con Trump yo creo que se han sentido más legitimados a hacer ese tipo de discursos, de críticas muy personales contra y de ataques muy personales contra periodistas concretos, de maniobras de hostigamiento en redes sociales, pero también los partidos tradicionales han ido asumiendo un poco ese mensaje, ¿no? Lo que estamos viendo en Twitter muchas veces por parte de diputados, de senadores, son cosas realmente, desde mi punto de vista, lamentables y que indican un ambiente muy degradado también, ¿no? Pero también incluso los periodistas a veces han entrado en ese juego y hay choques en redes sociales personales entre periodistas y políticos, que yo creo que es sano que haya ese enfrentamiento y esa tensión entre el periodismo y la política, por supuesto, ¿no? Pero me estoy refiriendo a la manera en la que se está expresando, los canales en los que se está expresando, y yo creo que todo eso ha ido degenerando y creo que es efecto Trump, ¿no? Estamos viendo mensajes en redes que son impropios de representantes públicos, ¿no? Y eso es prácticamente a diario y creo que es un impacto de Trump. No sé si ahora que Trump va a salir de la ecuación eso se va a reconducir o ya está aquí para quedarse, lo veremos. Pero sin duda el impacto de Trump es claro y en el mundo populista, es el que primero lo ha asumido, ya lo tenía interiorizado y ahora yo creo que se siente mucho más legitimado para hacerlo. Lo estamos viendo con claridad en toda Europa. Respecto a lo que decía Fernando, bueno, no sé qué. Yo quiero pensar que no, que el periodismo español no va a cambiar en ese sentido y esas ruedas de prensa telemáticas que son tan perjudiciales para la profesión también han encontrado muchas veces cierta contestación por parte de los profesionales, ¿no? Recuerdo las que se hacían al principio durante el estado de alarma en la Moncloa y tú lo sabrás mejor, Fernando, que las sigues de manera mucho más constante. Pues bueno, al final desataron también una respuesta de los periodistas que obligaron también a recular a Moncloa y a plantearlas de otra manera, ¿no? No sé, yo creo que al final todo depende también en gran parte de los profesionales de lo que dejen hacer al poder político en este sentido, que sin duda va a tratar de aprovechar cualquier situación, en este caso un estado de alarma o una ventaja tecnológica para cerrar la capacidad de fiscalización de los periodistas, pero ahí eso va a depender sin duda de los propios profesionales. Da mucha pereza, Carlos, pelearse todos los días con nuestros políticos, de todo tipo, de todos los partidos. Yo no hablo y en todo el mundo, no hablo tampoco solamente de España, pero hay una moda que se está imponiendo ahora, que es la de mezclar en las tertulias o en algunos programas a periodistas con políticos. ¿Eso es bueno? ¿Enriquece las tertulias o las empobrece? Yo lo mencionaba antes, no sé si era el momento en el que tú estabas fuera de la conversación, pero yo creo que eso... No, en absoluto. No mencionaba ese caso específico, pero sí hablaba un poco de las tertulias,
que yo creo que, insisto, hay muchas tertulias que son muy enriquecedoras y que cuentan con gente que conoce de lo que habla y que tiene fuentes y que aporta elementos enriquecedores. Y yo las escucho todos los días, las que me parecen más recomendables, ¿no? Pero se está imponiendo cada vez más, ya desde hace años, esa tertulia más crispada, esa tertulia más intoxicada por la política. Puede ser a través, como tú dices, de políticos profesionales que se reconvierten en tertulianos, puede ser por algún tertuliano, entre comillas, digamos, Que se reconvierte en político. En nómina de los partidos o que se acaba reconvirtiendo en político, porque ese es otro gran efecto de nuestro tiempo, ¿no? Cómo la televisión se ha convertido en un granero de políticos. Trump es una figura que viene de la televisión. En España tenemos muchos referentes que han surgido de la televisión. Podemos, Pablo Iglesias, todas estas figuras políticas. Un tal Pablo Iglesias. A eso me refería, que se han criado y se han impulsado a través de la televisión y de las tertulias. Yo creo que hoy por hoy, y lo digo con cierta preocupación, las tertulias o algunas tertulias muy crispadas de nuestra televisión tienen más capacidad de influencia en la opinión pública que el Congreso de los Diputados, ¿no? Y mucha política se está haciendo en ese tipo de foros que contribuyen, en mi opinión, a ese debate cada vez más crispado, a esas figuras cada vez más alejadas y más extremas, ¿no? Yo creo que eso hace un flaco favor a la democracia. Voy más allá del tema profesional. Como ciudadano, ese tipo de mensajes me preocupa porque al final todo se acaba contagiando. Se ha trasladado, a veces da la sensación que se ha trasladado el debate político de donde debe estar, del Parlamento, los congresos, a la televisión. Eso está pasando muy a menudo. Oye, por dar un salto mortal aquí con doble tirabuzón y cambiar de... Bueno, no, ha salido también, pero quiero que nos detengamos en las fake news. En nuestra encuesta, Fernando ha hecho alguna vez pública parte de esa encuesta en la que, bueno, las fake news, sobre todo los que han contestado a los encuestados han dicho que fundamentalmente creen que están en redes sociales, también en los digitales, en la radio creen que hay muy pocas fake news, pero la tele, si no recuerdo mal, Fernando, ahora no tengo una encuesta delante, hablo de memoria, creo que en la tele era el tercer medio en el que situaban nuestros encuestados la proliferación de fake news. Quiero unir esto, Carlos, al hecho de lo que tú decías antes y me ha interesado mucho, que más allá de las novedades tecnológicas y los cambios de lenguaje que debemos abordar, el buen periodismo debe basarse en los mismos pilares de siempre, que entiendo que te refieres a contrastar la información, a la pluralidad, a la independencia. Sin embargo, fíjate que sitúan a la televisión como un caladero, un lugar en el que hay noticias falsas, en el que hay desinformación. ¿Qué podemos hacer nosotros los profesionales para trabajar este asunto tan complejo, el de la desinformación? Es muy difícil porque además yo creo que todos somos actores de la desinformación, me refiero al ciudadano medio, ¿no? Supongo, no entiendo tampoco muy bien por qué señalan a la televisión más que otros medios, quizá porque es un medio más rápido, o a veces es verdad que se cometen errores como cualquier otro, ¿no? Pero no veo por qué especialmente la televisión tiene que ser un escaparate de fake news, no sé. Pero bueno, al margen de eso, lo que sí que me preocupa es eso, es que es un fenómeno en el que todos estamos metidos, ¿no? Y antes hablábamos un poco de los jóvenes, de cómo llegar a ellos, de las redes sociales. Yo creo que el impacto de este tipo de herramientas ha sido tan profundo y tan rápido que no está constreñido a un segmento de la población por edad, ni mucho menos. Yo veo con preocupación también cómo los mayores de 60 años, al menos es la percepción que yo tengo, es el segmento donde más se consume información tóxica a través de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Yo lo veo por la generación de mis padres o de ese segmento de edad donde circulan, les llegan determinadas informaciones que a mí no me llegan nunca de mis círculos ni de mi entorno, y sin embargo en algunos segmentos de edad que se han incorporado de manera muy sorprendente y muy intensa a las redes sociales y a ese tipo de herramientas, pues sí están consumiendo y reenviando y alimentando todo ese tipo de productos. Quiero decir que es algo muy transversal. El impacto de estas herramientas no está vinculado solo a los jóvenes, ni muchísimo menos, que llega a todas las edades con mucha potencia y todas les dan muchísimo uso. Yo creo que eso ha hecho también que desaparezca un debate común, ¿no? Bueno, si nos queremos remontar a cuando solo existía una televisión o dos canales en España, pues no hace falta irse tan lejos, pero me refiero que antes los medios de comunicación tradicionales
constituíamos, con nuestras imperfecciones y con nuestros errores y con todo lo que se le quiera achacar, una especie de plaza pública de debate común donde había unos elementos y unas reglas que todo el mundo más o menos compartía. Eso con las redes sociales y con estas herramientas que permiten también la entrada de mucho mensaje tóxico en el debate, está cada vez más desgastado y ha empezado a desaparecer. Es decir, hay discursos que antes yo creo que eran marginales, muy radicales, y que tenían, hueco en algún rincón de internet o de fanzines y de publicaciones un poco clandestinas y subversivas. Y gracias a todas estas herramientas se han democratizado muchísimo más, se han extendido muchísimo más y estamos viendo discursos que antes eran marginales que se entremezclan con el discurso más riguroso y más común, ¿no? A lo que me refiero es que estamos en un fango muy complicado de ordenar. Los medios de comunicación, en medio de toda esta maraña, han salido muy perjudicados porque, insisto, muchas veces cometemos errores y hay muchas cosas muy mejorables seguramente, pero se les ha convertido en muchas ocasiones y cada vez por parte de más ciudadanos en una especie de actores perversos que quieren adoctrinar y manipular a la población y que son una especie de tentáculos del poder económico, político, etcétera, 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 ¿no? Puede haber un 5% de razón en muchos casos o un porcentaje determinado, pero esa idea se va haciendo cada vez más amplia y más extensa. Yo creo que de una manera muy peligrosa y de una manera muy preocupante. Cada uno puede acudir al discurso que más le convenga o que más refuerce sus prejuicios. Cada uno de nosotros desata cada vez con más libertad esos prejuicios poco fundados en la realidad muchas veces y eso hace muy difícil que haya un discurso público riguroso y valorado por todos y compartido por todos. Eso es lo que me preocupa a nivel democrático de lo que está pasando también, ¿no? Entonces llega un momento que las percepciones hay que cogerlas con pinzas. A veces se ataca también eso a la televisión o a determinados canales concretos o a determinados periodistas concretos de ser una cosa o la otra o la contraria o las dos cosas a la vez. Y al final vivimos en una especie de esquizofrenia donde la gente no va a la raíz de las cosas, no se para a mirar las cosas y hace críticas y dispara de manera automática, ¿no? Entonces, bueno, seguramente mucha gente considerará que la televisión es un escaparate de fake news, pero también lo cogería un poco con pinzas. A veces hay prejuicios ya muy poco analizados y que circulan con mucha libertad. Yo creo que todos tratamos de hacer un trabajo honesto, de limpiar el polvo de la paja y de sacar aquello que solo está contrastado. Hablo de los informativos principales de la televisión, ¿no? A veces se pueden cometer errores, a veces todos también nos dejamos un poco arrastrar por ese frenesí de las redes sociales y también nos ha contaminado un poco, eso hay que admitirlo, sin duda. Y a veces pues nos hemos subido a carros que después pues acaban estrellando y no los has contrastado lo suficiente. Eso puede pasar también, ¿no? Y a lo mejor eso sienta un muy mal precedente, pero no creo que la televisión hoy por hoy, me refiero a los informativos, etcétera, sean una fuente de fake news, ni mucho menos. Bueno, por aclarar muy rápidamente, ahora sí tengo una encuesta delante que alguien dirá, pues vaya, sí, la tengo delante y voy a dar datos precisos y exactos. La encuesta que ha hecho GA3 junto con Fundación AXA para Periodismo 2030, preguntamos qué medios cree usted que dan más acogida a las fake news. Bueno, la respuesta es muy mayoritariamente redes sociales, un 59%. La televisión, en segundo lugar, 16,9%. Y ya portales digitales, 11,7%, prensa escrita 2,5%, radio 2,1%, en ese orden. Por tanto, la televisión ocuparía el segundo lugar, pero muy destacado, muy lejos de redes sociales, que es casi el 60% que lo atribuyen. Y por precisar también, creo que cuando la gente... si me permitís, un segundo. Contesta, sí, Fernando, decía que cuando la gente contesta, creo que no está pensando solamente en informativos, en televisión. Ya, eso puede ser un buen punto. Sí. Fernando, adelante, sí. No, yo quiero decir, que lo sepan nuestros alumnos, que ahora confirmar con 3 fuentes una noticia es imposible. Simplemente ya no se puede. No se puede, entre otras cosas, porque tú acudes a 3 fuentes oficiales. Ahora mismo esto es una experiencia que yo he hecho. Y las 3 te dicen cosas diferentes. Vivimos unos tiempos en los que el lunes se dice una cosa, el martes se dice otra, el mismo martes por la tarde se dice otra, y según qué ministro, por ejemplo, hablo de ministros, pero podría hablar de otras muchas cosas, hables, te cuentan cosas diferentes. Luego eso
influye también en la calidad de la información que damos. Por eso al principio te decía que tú estás bregando en un terreno muy complicado, porque cuando yo veo Televisión Española y veo el informativo del señor Franganillo, sé que lo que me está contando es verdad. Lo que no sé es si lo que me está contando es verdad. O sea, yo sé que tú me cuentas la verdad. Lo que tú no sabes es si lo que estás contando en ese momento concreto, es la verdad. A lo mejor mañana puede volver a serlo y pasado deja de serlo. Pero es que también esto es un poco signo de los tiempos que vivimos, y el periodismo es hijo de los tiempos que se viven, ¿no? Absolutamente, y lo que dices es muy importante. Yo creo que toda esta maraña, y es mi percepción, de información constante, de mentiras, de adulteraciones, de intoxicaciones, los políticos o el poder en general lo ha sabido utilizar muy hábilmente también, ¿no? Es decir, el valor de la verdad ahora mismo es mucho más reducido que hace años, y lo que tú dices tienes toda la razón. Es que los propios políticos que optan por intoxicar a los periodistas o directamente en público decir algo que saben que van a tener que cambiar a las 24 horas o a las 48 horas, pues bueno, no les preocupa demasiado porque saben que seguramente no va a tener un coste. Hoy por hoy las historias, lo hablábamos antes, caducan a las 24 horas y saben que un escándalo se va a tapar con otro en muy poco tiempo, ¿no? Y que además cada vez más se está, yo creo, agitando un discurso político basado en emociones y no tanto en hechos o en planes rigurosos de trabajo, ¿no? Yo creo que eso también es algo que los políticos están aprovechando de las redes sociales, de todas estas herramientas tan frívolas y tan que favorecen tanto ese discurso sentimental y emocional, ¿no? Y eso lo saben. Al final lo que motiva a la persona a votar seguramente no es si se han cumplido exactamente el programa político, si se han gastado estos millones de euros en esta cosa concreta que se dijo que se iba a gastar, sino este discurso emocional contra el adversario, de manipular una serie de sensaciones. Yo creo que eso siempre ha sido así en la política, obviamente, eso no es ningún invento nuevo, pero la velocidad a la que lo estamos viviendo ahora, la intensidad y la superficialidad a la que estamos viviendo ahora en ese sentido es muchísimo mayor, ¿no? Y yo al menos lo veo en casos cercanos de gente de todas las tendencias políticas, ¿no? Como cada vez es más difícil discutir con personas que se han ido haciendo cada vez más sectarias, ¿no? Yo creo que el político y el poder político, gracias a estas herramientas y a la falta de valor de la verdad muchas veces en el discurso político, se están aprovechando de esa ventaja para confundir y para despertar emociones, que yo creo que es algo muy, muy peligroso también en la vida pública. Y yo creo que estamos llegando casi al final, porque nosotros nos comprometemos a terminar una hora y solemos hacerlo. No siempre lo hacemos, pero bueno, solemos hacerlo. Pero a mí me gustaría, Carlos, que nos contases a nosotros, a los que nos ven y nos están viendo en estos momentos, a nuestros alumnos, ¿qué aprendiste tú en tu época de corresponsal? En Rusia creo que no aprenderías mucho de buen periodismo porque, en fin, Rusia es Rusia y Putin es Putin. Pero, ¿qué aprendiste en Estados Unidos? ¿Qué es lo que ellos hacen y nosotros no hacemos? ¿Cuál es el papel reservado a una televisión pública que en Estados Unidos es muy pequeño, pero aquí probablemente deba ser mayor? Por todo, por la estructura territorial, por todo. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué aprendiste tú y qué quieres poner en práctica aquí? Bueno, hay muchas cosas también, a veces se mitifica un poco la prensa estadounidense y tiene cosas muy malas también y cosas excelentes. Es verdad que, yo qué sé, el periodismo que se hace en grandes medios como el Washington Post, como el New York Times, pues tiene muchos ejemplos de excelencia a diario, ¿no? En muchas cosas, eso sin duda. Es verdad que algo que veo con mucha claridad, por ejemplo, es la utilización y el manejo de fuentes y la capacidad de contrastar una historia antes de publicarla en la prensa escrita estadounidense. Es algo que se lleva a rajatabla y que se sigue con un inmenso rigor. Es muy, muy difícil que una gran cabecera estadounidense cometa un error en ese sentido o se lance a la piscina sin tener una información completamente amarrada de la que el político o el responsable de la empresa que sea se pueda escapar, ¿no? Yo creo que en eso son
hacen un periodismo muy riguroso, muy trabajado, con grandes equipos también, historias que a lo mejor lleva a trabajar 6 meses y se trabaja intensamente con varios profesionales. En ese sentido, tienen una capacidad y un rigor y le dan una dignidad a la profesión enorme, ¿no? En cuanto a la prensa escrita. En televisión no hay tantas cosas que me hayan llamado la atención, más en cuanto al estilo, quizá, la capacidad de comunicar. Sin duda, en eso los estadounidenses son unos genios y lo son a cualquier nivel, ¿no? No solo los periodistas, cualquier... yo qué sé, a veces hemos ido a cubrir historias a pequeños pueblos donde hablábamos con el sargento de la policía y ese tipo sabía comunicar perfectamente. Es algo que culturalmente ellos llevan muy dentro y lo saben hacer muy bien. En cuanto al estilo en televisión, sí me interesa mucho lo que hacen los americanos, esa capacidad de conectar, esa capacidad del periodista de televisión de implicarse mucho en las informaciones, de estar sobre el terreno. Yo creo que eso aporta, sobre todo en una sociedad tan audiovisual como la nuestra, yo creo que eso es un plus. Por eso yo creo que también ese es un camino a trabajar en los informativos, ¿no? En ese sentido, de romper esa barrera. Tú lo estás haciendo un poco, Carlos. En tu telediario, de vez en cuando salís, os vais. El otro día estabais en un hospital, varios hospitales, salís del plató. Eso es importante, sí. Salir del plató, porque yo creo que el periodismo español, por lo menos el español, tiene muy poco contacto con la gente, con la calle. Es un poco en ese sentido como los políticos, no tenemos contacto. Yo creo que es importante por muchas razones. Primero, porque al espectador le llevas a un sitio real y un sitio donde pasan cosas. Y a ti como periodista, pues eso lo sabéis todos vosotros perfectamente. No es lo mismo contar algo de oídas o porque has tenido una serie de lecturas que vivirlo en directo, ¿no? A mí me aporta cosas haber estado en un hospital o haber estado en unas inundaciones, porque he visto cosas, he visto efectos. Son matices pequeños, pero que luego te ayudan también a contarlo, ¿no? Yo creo que eso el espectador lo valora. Al menos espero que sea así y yo creo que eso aporta. Otra cosa es abusar de ese recurso, ¿no? Yo creo que tiene que estar muy justificado también y no hacerlo a diario, obviamente, ¿no? Pero cuando la situación lo merece, yo creo que es un camino a trabajar. Y después lo que comentabas antes, Fernando, un poco de lo que había aprendido por ahí. Yo creo que la labor de corresponsal, al margen de lo que hagan los periodistas en otros países, yo creo que es muy enriquecedora, se parece mucho al periodista local, yo creo. Yo trabajé también haciendo periodismo local durante unos años en Asturias y me recuerda muchísimo la labor del corresponsal. Un corresponsal toca todos los palos constantemente, cambia de un sitio a otro, cambia de una noticia de cultura, de política, etcétera. Es muy flexible y se enfrenta a un ambiente totalmente distinto, cultural, una sociedad completamente ajena, de la que tiene ciertos prejuicios, y esa lucha contra tus propios prejuicios es muy, muy sana en periodismo en general, pero yo creo que la experiencia internacional te la facilita mucho, ¿no? Y eso, yo creo que después eso lo llevas dentro para el resto de tu carrera también. Venga, una más, si os parece, nos vamos, que estamos casi cumpliendo el tiempo. Hay algo, de hecho ya lo he preguntado en alguna otra entrevista, porque yo sé que a los estudiantes de periodismo les interesa mucho y lo preguntan muy a menudo. Y yo vaya por delante mi propia experiencia pues para intentar desmitificar algo que creo que a veces está lleno de leyenda urbana y de teorías de la conspiración, que es el tema de las presiones que recibimos los periodistas. Uh-huh. Lo he preguntado varias veces porque me interesa mucho. Todos los periodistas recibimos presiones, es indudable, y negarlo es absurdo. La cuestión es que creo que se reciben menos presiones muchas veces de las que la gente cree. Hay toda una fantasía por ahí. Creo que son menos. Creo que son a veces más sutiles de lo que la gente puede pensar. Y creo que eso está íntimamente relacionado con algo que se llama autocensura, de lo que también hemos hablado aquí muchas veces. Te quiero preguntar por tu propia experiencia. La mía es que hay presiones que la labor del periodista es intentar sacárselas de encima, escuchar, por supuesto, a todo el mundo, pero sacarse de encima esas presiones. Y esas presiones no siempre llegan por donde uno cree. A veces las redes sociales también presionan, por ejemplo. ¿Cuál es tu experiencia, Carlos? Sí, un poco en ese sentido. También soy un poco partidario de desmitificar todo eso. Yo creo que es verdad que nosotros trabajamos en un campo muy sensible como es la información, que es fundamental en un sistema democrático, pero al fin y al cabo, como en cualquier otra profesión, puede haber presiones, tensiones, mensajes, determinados elementos que forman parte de la profesión. Pues como yo creo que cualquier trabajador tiene en su propia empresa por parte de sus jefes o de otros elementos que influyen en su día a día, ¿no? En el caso del periodismo es particular, obviamente, por la materia prima que manejamos, por el mundo en el que nos desenvolvemos, porque estamos en medio de un engranaje entre el ciudadano y los poderes de diferente orden, y eso lo hace un poco más interesante o más particular. Pero como tú dices, yo creo que
obviamente sí que hay algún tipo de intentos de tener influencia. Entonces, estás en una maquinaria como es una gran televisión generalista, privada o pública, donde estás conectando con millones de personas o con casi 2 millones de personas cada noche. Es decir, es un público importante. El político lo que quiere es llegar a la gente y convencerla, obviamente, ¿no? Entonces puede haber de diferente tipo. Pueden ser partidos o gobernantes que quieren estar en el informativo sin venir a cuento para vender la última moto que quieren sacar. Y de ti depende luego cerrarles la puerta o decirles, oye, pues a mí no me interesa informativamente. O puede haber de mil maneras, ¿no? O algún mensaje ya interno dentro de las empresas periodísticas de dirigir la información hacia un lado o hacia otro, de dar este matiz u otro, pero yo creo que tampoco hay que escandalizarse, es decir, es el día a día el político tiene y está en su labor también tratar de influir en los medios de manera, obviamente, dentro de unos límites, ¿no? Otra cosa es que te estén amenazando con echarte a la calle o con ponerte la cabeza de un caballo en la cama por la noche, ¿no? Eso es distinto, estamos hablando de diferentes niveles, ¿no? Pero evidentemente el periodista tiene que convivir con esas presiones más menos claras. Tú hablabas antes de las redes sociales y eso es algo que también ocurre casi a diario. Y no estoy hablando de simpatizantes de uno o de otro partido. Estoy hablando a veces de representantes públicos, de diputados, de senadores que directamente te insultan o te señalan. Bueno, tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Eso te puede afectar más o menos personalmente durante un tiempo, pero yo creo que no hay que rasgarse las vestiduras. Por desgracia es el entorno y el mundo en el que estamos viviendo ahora, pero hay que tener la capacidad, yo creo, de ponerse esa coraza también, de tener muy claro lo que quieres hacer y bueno, saber que es el día a día y que es una parte de tu trabajo también, ¿no? Si el momento en que tú veas que no puedes resistir a esas cosas o que has perdido un poco el rumbo, yo creo que lo decente es apartarte, pero hay muchas otras tareas dentro de esta profesión también, ¿no? Pero bueno, es algo con lo que cualquier periodista que vaya a tener una experiencia dilatada, una carrera dilatada, se va a encontrar y tiene que también desarrollar sus propias herramientas para defender su trabajo. ¿A quién has llevado, Carlos, que te haya interesado más? ¿A quién no has podido llevar a tu plató para entrevistarle? Y una pregunta un poco de curiosidad casi. ¿Tú entrevistarías, por ejemplo, a Corina Larsen, sabiendo que algunas de las cosas que te va a contar no son absolutamente verdad y que ella va a aprovechar ese mensaje para lo suyo? Es una pregunta muy interesante, sí. La verdad es que nunca me la había planteado, pero evidentemente yo tendría mucho cuidado con ese tipo de entrevistas también por ese motivo. Estamos hablando de una parte interesada en un caso muy concreto, ¿no? Entonces, el periodista también tiene que servir como filtro y esto se puede llamar censura o no se puede llamar censura. Yo creo que no lo es. Es decir, si despojamos al periodista o al medio de comunicación de su capacidad de jerarquizar y de colocar en el sitio que cree conveniente, honestamente, la información y los elementos de la información, pues entonces ya deja de ser un periodista, ¿no? Una televisión o un medio de comunicación tampoco es una página en blanco donde cualquiera puede participar a decir cualquier barbaridad, ¿no? Tiene que tener unos elementos de veracidad y que aporten también al espectador y que supongan y que den importancia a una información determinada. Es decir, en este caso concreto del que tú me hablas, Fernando, pues como en muchos otros que se me pueden venir a la cabeza, seguramente sin unas pruebas detrás o sin una cierta solidez, yo creo que sería un mal ejercicio de periodismo llevar a alguien a acusar sin pruebas a otra persona, ¿no? Eso es más propio, digamos, de otros programas de espectáculo y de otros ámbitos, donde, bueno, se permiten unas licencias que sin ser correctas tampoco, pues ahí sí que pueden tener una cierta cabida, ¿no? Yo creo que en un informativo tiene que ser otra cosa. Tratamos de llevar a gente que o bien tiene un trato directo con las cosas públicas, por ejemplo, o que tienen un grado de conocimiento de las cosas, pues expertos, científicos, etcétera, que pueden aportar. Es un poco el perfil que a nosotros nos interesa para un informativo y para cualquier producto periodístico. Otro tipo de cuestiones son muy delicadas, pueden generar controversia, pero yo creo que si no tienen una base de veracidad que puedas comprobar, el medio público no se puede convertir en una ametralladora gratuita contra alguien, sea quien sea, ¿no?
Y me decías por alguien que me interesara mucho haber llevado, alguien que no pudiéramos traer al programa. Pues no lo sé, la verdad es que casi siempre que hemos pedido... evidentemente los políticos nunca se quieren poner cuando están en medio de un lío, ¿no? Muy pocas veces. Es verdad que nosotros tratamos de contractarlo y ellos nos ofrecen entrevistas en días en los que a ellos les conviene más. Pues a veces te enfrentas a esas situaciones, ¿no? Tú querrías traer a un político cuando se ha montado el gran lío y él es el protagonista. Pero bueno, eso siempre te deja cierta frustración porque no es fácil de conseguir, y menos en un informativo que tiene audiencia y que es en directo. Pero hay vida más allá de la política. Por supuesto, no. Y de hecho yo creo que en nuestro telediario a pocos políticos traemos. Yo es algo que sinceramente... Personalmente creo que tiene que estar muy justificado. Los hemos llevado últimamente por el tema de la pandemia y la gestión de la pandemia. Creo que es algo que interesa obviamente mucho a los ciudadanos y donde ha habido momentos también de enfrentamiento político, donde los políticos tenían algo que decir y hemos tratado de poner en juego diferentes puntos de vista, pero si no tratamos, y es mi opinión, de no llevar a los políticos de manera injustificada, porque creo que hay una cierta... saturación y tienen otras vías para decir las cosas, ¿no? Yo creo que, sobre todo en este momento tan concreto, y hablo de la pandemia, yo creo que hay mucha gente que tiene muchas cosas que decir, que pueden aportar cosas al ciudadano, y me refiero a los expertos, a los médicos, a los científicos, a todos esos protagonistas que pueden dar soluciones, dar esperanza o al menos plasmar la realidad tal y como ellos lo ven con cierto conocimiento. Aquí lo dejamos porque la otra opción sería estar hablando todo el día y tampoco es plan. Porque temas ahí... Hay que hacer un telediario. Anoche no te vi. No, es que estoy en una situación un poco particular con esto de la pandemia. Estoy viviendo de manera indirecta una cuarentena porque mi mujer ha sido contacto directo de un positivo. Entonces, bueno, yo me he cogido unos días libres para hacerme cargo de toda la intendencia. Pero vamos... nos me ha pasado otra vez también por un compañero que también se puso enfermo. Al final, por desgracia, he encadenado estas dos situaciones ahí, por eso he desaparecido. Pero bueno, la semana que viene estaré. Es que vi que habías desaparecido, reapareciste y ahora otra vez te has reconfinado, que se dice. Oye, sí, yo no estoy confinado, aprovecha para reflexionar. Aprovecha para mirar un poco desde fuera todo lo que está pasando, que no está mal. Y aprovecha para ver nuestros vídeos, que son muy interesantes, los vídeos de los hay horas periodistas como tú que están aquí. Yo los recomiendo, no por mi caso en particular, pero los que he visto me han interesado muchísimo. Hay reflexiones de verdad que muy interesantes y yo creo que nos pueden ayudar a todos de cara al futuro. Pues nada, un abrazo muy fuerte. Pues muchas gracias. Mucho a seguir con la tarea. Un abrazo y gracias por vuestro trabajo con esta plataforma. Y nos podéis seguir en las redes sociales. Estamos en periodismo2030.com, ahí en la página web. Ahí podéis ver todo el contenido y también en Twitter, Instagram y Facebook. Y como siempre recuerda Fernando, y conviene recordarlo, gracias al impulso de la Fundación AXA, que nos ha permitido, entre otras cosas, hacer esa encuesta estupenda que pronto verá la luz en toda su extensión, pero que, como veis, ya llevamos dando pildoritas. Y ahora sí, aquí lo dejamos. Gracias, Carlos. Un abrazo, Fernando. Mucha suerte, Carlos. Ánimo. Gracias igualmente a todos. Un abrazo. Hasta luego. Chao.